Buenas tardes, vamos a hablar de ciencias, vamos a terminar el tema relacionado con las biomoléculas. Anteriormente estábamos hablando de los lípidos y los carbohidratos, vamos a hablar ahora de las otras biomoléculas. Proteínas. De manera general vamos a decir que las proteínas son necesarias para algunas de las funciones vitales que desarrollamos los seres vivos. Las proteínas pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal. Si hablamos del origen animal, estamos hablando de los embutidos, de los lácteos y los huevos. Y si hablamos de manera vegetal, estamos hablando obviamente de algunas semillas, más que todo de semillas y de lo que originalmente conocemos como vegetales, ¿no? Aunque también el arroz forma parte de este grupo. ¿Para qué son necesarias las proteínas? Pues para el crecimiento. Si nosotros no consumimos proteínas y tenemos una genética, es decir, digamos que nuestros padres son altos, pero no consumimos proteínas nosotros, entonces no vamos a crecer al mismo tamaño que estas personas. También son necesarios o son aminoácidos necesarios esenciales para nuestro organismo. Los aminoácidos se consideran, o su nombre general, nombre común, o como pueden ser conocidos, es como los ladrillos de la vida. De hecho, se cree que en el inicio fue un solo aminoácido que se fue replicando y este fue dando origen a proteínas, y a partir de eso comenzaron a surgir los organismos vivos. Vamos a hablar, creo, de los aminoácidos un poquito más adelante. Además, las proteínas ayudan a la creación de los jugos digestivos, las hormonas y las enzimas. Ahora, las características de las proteínas es que pueden estar formadas hasta de 20 aminoácidos. Repito, estos aminoácidos los vamos a tratar un poquito más adelante. Otras es que están ligados de forma covalente en la parte inicial de las proteínas. Es decir, cuando hablamos de covalentes estamos hablando que son exactamente los mismos elementos, ¿no? Y aparte de esto, que tiene una secuencia especificada en el ARN mensajero. mRNA quiere decir Messenger RNA, ARN mensajero. O sea, eso está en inglés. El cual está generado por el DNA, que esto es el ADN, para la síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos encontrar específicamente las proteínas? Acá yo les doy un pequeño listado, pero la verdad es que es mucho más amplio. Si hablamos de manera vegetal, estamos hablando que la espinaca aporta el 49% de las proteínas. Ahí aparece como kale, parece que es un arbusto parecido al perejil, al cilantro y todo eso. Aporta el 45%, igual que el brócoli, aporta un 45% de proteínas, 45%. Está la coliflor, que aporta el 40%, los champiñones un 38%. Está el perejil, que aporta el 34%, un pepino 24%, el pimentón, nosotros conocemos como chile, aporta el 22%, los repollos el 22% también, y los tomates aportan un 18%. Todo esto si hablamos de proteínas de origen vegetal. Cuando hablamos de proteínas de origen animal, las carnes aportan un 26%, el pollo un 23% y los huevos el 12% de proteínas. Así que si necesitamos proteínas es más recomendable comer vegetales que carnes. Acá vemos la estructura de las proteínas. Estas de acá son las proteínas. Acuérdémonos que estas son macromoléculas o biomoléculas. Estas se forman a partir de moléculas y son enlaces directos con los elementos de la tabla periódica. Acá nosotros podemos ver cómo es que son las proteínas. Esto recordemos a nivel macromolecular. Acá está la forma química de cómo se forman las proteínas, y acá tenemos incluso los ángulos en los que se forman, los enlaces que forman, un enlace doble de oxígeno y nitrógeno y una región plana en su forma más
más característica, su forma más química. Podemos entenderlo ahí. Ahora, ¿qué son los aminoácidos y qué función tienen? Ahora, los aminoácidos están formando a las proteínas. Un aminoácido es una biomolécula esencial para el desarrollo y la creación de las proteínas. Ahora, ¿para qué sirven los aminoácidos? Bueno, tienen una función estructural o colágeno, como le conocemos. Están las funciones de movimiento, o sea, para poder que nuestras articulaciones se muevan. Está para fortalecer al sistema inmunológico. Estos crean células defensivas. Está la formación de hormonas, más que todo la hormona del crecimiento, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Está la función digestiva, la formación de enzimas que nos ayudan pues a obtener las energías necesarias a partir de los alimentos. Y finalmente está el transporte de nutrientes, ¿no? Vamos a hablar también de los ácidos nucleicos. Estos son biomoléculas que tienen una función específica. Y la función de estas biomoléculas es la de transmitir la información genética de un individuo hacia sus descendientes. Esa es la función de estas biomoléculas, de los ácidos nucleicos. Existen dos. El primero es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que es lo que nosotros vemos en la parte inferior derecha. Y está el ácido ribonucleico, que es el ARN, que nosotros vemos en la parte inferior izquierda. El ARN tiene una cola, por así decirlo, y el ADN tiene las dos colas, que ya es la síntesis de las bases nitrogenadas. Ahora, el ARN, repito, solo tiene una cinta, pero contiene a todas las bases nitrogenadas. Está la citosina, la guanina, la adeína y el uracilo. Ahora, tiene un solo esqueleto de azúcar fosfato, uno solo. En cambio, el ADN ya es la unión de las dos cadenas. Ahí se van formando las uniones de las bases nitrogenadas, la citosina, la guanina, la adeína y la tiamina. Vamos a tratar de ver cómo se forma el ADN. Bueno, acá está la estructuración. Acá se va descomponiendo la información genética y luego se van creando las bases o se van formando de nuevo las bases nitrogenadas para dar origen al ADN de una nueva estructura. Ahí está. Vamos a ver. Ahora, las aplicaciones del ADN. Existen varias. El primero es que permite elaborar un mapa completo del genoma humano. Acordémonos allá por noveno, cuando estudiaban los genotipos y los fenotipos. Los genotipos son las características genéticas a nivel genético que tenemos nosotros, pero los fenotipos son las características físicas que nosotros tenemos. Existe un gen que dice, por ejemplo, va a ser pequeño, va a ser alto, va a ser gordo, va a ser flaco, va a ser moreno, va a ser, etc. Esos son los genotipos que son transportados hacia los fenotipos. Entonces el ADN permite tener una estructura directa, una categorización directa de lo que es, el cuerpo humano. Ahora, también se utiliza para el diagnóstico de algunas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, digamos el Alzheimer, por ejemplo, o el cáncer, se puede descubrir a partir de pruebas específicas o de exámenes específicos. Digamos que si alguno de los progenitores tiene cáncer, se puede hacer un examen para descubrir si el descendiente tiene el gen que produce el cáncer y se puede tratar a tiempo o incluso se puede evitar que se desarrolle. Permite establecer un perfil genético y de la paternidad. Las pruebas de paternidad que se habla, ¿no? Digamos, si tiene duda de que su hijo es suyo, se hace una prueba de compatibilidad genética. Si es suyo, va a ser certero en el 99%. Siempre hay margen de error. Acuérdense que siempre hay un error en toda investigación. Y pues va a tener un 99% de compatibilidad. En caso de no ser su hijo, pues no va a ser compatible con su ADN.
En la ingeniería genética y la biotecnología para mejorar las especies, por ejemplo, estudiar el ADN de una planta y ver qué debilidades tiene frente a las plagas y pues hacerla más fuerte, ¿no? También la inyección de, de, este, de hormonas de crecimiento en algunos pollos, por ejemplo, unas vacas, para que crezcan mucho más rápido y poderse vender más rápido. Aparte de eso, se utiliza también como evidencias en casos policiales. Digamos que se deja por ahí un cabello en una escena de crimen. Ese cabello se puede analizar y verificar verificar a quién pertenece utilizando nada más el ADN. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Entonces a ustedes se les va a asignar por ahí una actividad. Deben resolverla a partir de esta información y ustedes pueden indagar también.